con el estudio de Hebreos. Y como ustedes ven ahí mismo en las hojas que han recibido, ahí está, ahí tienen el pasaje bíblico de esta mañana, ¿no? Dice entonces, vamos adelante a la perfección. En Hebreos estamos ya en el capítulo 6 del libro de Hebreos. Entonces vamos leyendo aquí el pasaje en nuestras hojas. Por lo cual, dejando ya la palabra del comienzo en la institución de Cristo, vayamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas y de la fe a Dios, de la doctrina de los bautismos y de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos a la verdad, si Dios lo permitiere. Muy bien. Aquí entonces somos llamados a marchar hacia adelante a la perfección del creyente. En realidad, un creyente en su transcurso normal como hijo de Dios empieza como una criatura, como un bebé recién nacido en realidad en Cristo Jesús, ¿no? El bebé recién nacido ya es una persona completa y claro, recién va a crecer, ¿no? Porque todavía es un bebito, pero ya es una persona, está completo, es una persona que ya está viva y necesita ir creciendo, todavía va a crecer mucho, por supuesto, pero ese bebé ya tiene vida. El creyente que aceptó a Cristo, entonces es alguien que ya tiene vida, es ya un hijo de Dios, ya tiene vida eterna, no porque haya sido bueno ni por ser fiel al Señor, tiene vida eterna por los méritos de Cristo, tiene vida eterna por la obra de otra persona. El Señor Jesús llevó a cabo la salvación completa de este creyente. El Señor Jesús hizo Él la salvación del que cree en Cristo. Él, Cristo Jesús, hizo perfecta la salvación de esta persona. No necesito yo ayudarle al Señor Jesús para completar mi salvación. No, Él me dio su salvación gratuita, completa, perfecta, terminada. No le falta nada más. Quedó terminada ante Dios la justicia de Cristo a favor mío. La justicia de Él ha sido atribuida a mí, es decir, a todo aquel que pone su fe en Cristo, ¿no? Y esa persona tiene vida eterna. Entonces siempre la pregunta de los que oyen esto es, bueno, que tiene vida eterna, pero ¿cómo es eso? Porque tan buena es esta persona, tan bueno es este hombre, de que ya tiene vida eterna. Y eso siempre, siempre va a sorprender. Pero la respuesta a eso es que tenemos vida eterna no por nuestra bondad, no por ser justos, porque no somos justos. Cristo fue justo y esa justicia de Él ha venido sobre mí. Eso es lo que ha hecho Dios. Dios me ha atribuido a mí el ser justo con la justicia de Él, de su Santo Hijo Jesucristo. Por eso tenemos vida eterna, por la obra de Cristo, no por nuestra bondad, no por nuestra fidelidad. Muy bien, yo no me canso de repetirlo porque todavía algunos no lo entienden bien. Por eso es que siempre lo vuelvo a explicar. Es tan necesario entender eso, que no somos salvos por nuestra fidelidad,
ni por nuestra bondad, ni por nuestra justicia. Somos salvos por la justicia de otra persona, que es el Señor Jesucristo, ¿no? Muy bien. Entonces nos comienza diciendo aquí Hebreos capítulo 6, por lo cual, dejando ya la palabra del comienzo en la institución de Cristo, entonces el fundamento, habiendo entendido aquellas cosas del fundamento en la fe, entonces vayamos adelante a la perfección, porque no podemos estar todo el tiempo recibiendo solamente la leche espiritual, es decir, las primeras enseñanzas de Dios. Y esas primeras enseñanzas de Dios están aquí enumeradas, ¿no? En primer lugar, no echando otra vez, ya no otra vez dice, porque ya se supone que tenemos ese buen fundamento de aquellas cosas que están aquí. Ya tenemos el fundamento muy bien establecido en nuestra vida. Están las primeras cosas del fundamento de la fe, que ya no es necesario, nos dice otra vez aprenderlas, ya las hemos aprendido, ¿no? En primer lugar, el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas. La gente religiosa que no entiende que la salvación es por fe, se basa en obras muertas. Por eso dice, el arrepentimiento de las obras muertas. Ahora, esta palabra arrepentimiento viene de una raíz del original, del griego, y esto es metanoia, una palabra, la palabra en el griego, ¿no? De arrepentimiento. Y esa palabra metanoia quiere decir cambio de mente, cambio de mente. Entonces, en realidad, la idea de arrepentimiento no es tanto dolor por el pecado. Sí, puede haber dolor por el pecado, pero no es muy importante. La idea que envuelve el arrepentimiento es cambio de mente. Mi mente cambia. Yo no comprendía cuán abominable es el pecado delante de Dios. Yo no lo sabía, no lo entendía. Ahora recién lo entiendo. Dios cambió mi mente, es decir, mi entendimiento completo de lo que es el pecado. Eso es arrepentimiento. Ahora sí, sé qué terrible es el pecado ante Dios. Entonces yo cambié de rumbo para dejar esa vida de pecado, ¿no? Eso es el arrepentimiento. El arrepentimiento de las obras muertas, muertas, muertas. Toda religión que no se basa en la Biblia o que a veces toman la Biblia solamente como pretexto nada más, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, los adventistas del séptimo día, que se parecen mucho y algunos creyentes dicen, no, ellos también son nuestros hermanitos. No son nuestros hermanitos, ni primos, ni nada, no son nada, no pertenecen a Dios. Y esto hay que decirlo con toda claridad. Los adventistas del séptimo día es doctrina falsa. No es el Evangelio, es doctrina falsa. ¿Y por qué es doctrina falsa? Porque le agregan el cumplimiento de la ley a la fe. Entonces los adventistas del séptimo día le van a decir, hermanito, tú crees, hermanito, pero mejor decirle, yo no soy su hermanito, pero bueno, dicen, hermanito, usted cree en Cristo, ¿no es cierto? Sí, yo creo en Cristo. Muy bien, perfecto. Pero ¿sabes una cosa? Nadie te ha explicado. ¿Tú crees que es tan fácil entrar al cielo? No, ¿quién te ha hecho creer eso? ¿Tan facilito acaso? ¿Ya porque creíste en Cristo ya entras al cielo? No, no, tienes que guardar la ley. Y si no guardas la ley, ¿tú crees que por qué está la ley en la Biblia? ¿Por gusto? No. Así que si tú no guardas la ley, no te sirve de nada creer en Cristo. Y el pobre creyente que ya le habían explicado a ese creyente, ¿no? La salvación no tiene que ver nada con el cumplimiento de la ley.
Ya le explicaron al creyente, ya entendió, pero ahora comienza a conversar con un adventista del séptimo día, el cual le dice así: no, ¿acaso va a ser tan fácil entrar al cielo? No, tú te has equivocado. Tú tienes que hacer, pues así, que facilito sería para cada uno entrar al cielo. Entonces el cristiano se trastorna en su entendimiento. Y seguramente cuando acabo yo de decirlo en este momento, también muchos dicen, ¿verdad, no? ¿Verdad? ¿Cómo puede ser tan fácil entrar al cielo? Entonces, por eso es tan necesario estar fundamentado en la Biblia, por eso es tan necesario que usted lea la Biblia, porque al leerlo usted fundamenta su fe, hermano, ¿no? Por eso es necesario tantas veces, cuando vienen con esos cuentos de guardar la ley o de guardar el sábado, que son puras falsedades. Entonces, hay que decirle otra vez, ¿no has aprendido de memoria los versículos que el Señor Jesús puso en el libro de Juan? ¿No has aprendido? Cuando el Señor Jesús dice, de cierto os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Acaso dice Jesús, de cierto os digo que el que cumple la ley de Dios tiene vida eterna? De ninguna manera. El Señor Jesús dice que el que cree en mí tiene vida eterna. Eso es todo. No hay otro ningún requisito para ser salvo, sino es creer en Cristo Jesús. Por supuesto, entendemos, es una fe auténtica, ¿no? Es una fe sincera, pero solamente es fe. No está incluido en esa fe las obras muertas. Fíjense lo que dice del arrepentimiento de las obras muertas. Eso es en lo que se encuentran los adventistas del séptimo día, en obras muertas, pensando que por guardar la ley van a ser recibidos en el reino de Dios. Y la Biblia dice que guardar la ley para tratar de entrar al reino de Dios, en lugar de salvarse esa persona por guardar la ley, lo que sucede es que él recibe maldición de la ley. Luego nos explica la Biblia, ¿no? En el libro de Gálatas. Usted puede ir al libro de Gálatas, vaya a su casa y busque en su Biblia. No, no ahorita, pero usted busque en el libro de Gálatas, que es un libro corto nomás. No sea flojito, no sea perezoso. Vaya a su casa y abra su Biblia en el libro de Gálatas y allí léalo y allí estúdielo, porque el libro de Gálatas nos explica cuál fue el propósito de la ley de Dios. Dios dio la ley al hombre en el tiempo antiguo no para salvar al hombre, porque la ley no pudo salvar a ninguna persona. Y eso dice en el libro de Gálatas extensamente. Por eso le digo, no sé, no sea perezoso o perezosa, ¿no? Y es necesario decirlo con toda claridad, no sea perezoso. Abra su Biblia en el libro de Gálatas y estúdielo allí. Allí el libro de Gálatas nos explica, ¿no? Y una de las cosas que dice Gálatas es esto. Pablo reprendiéndoles a ellos, les dice, oh Gálatas, sin ceso, ¿hasta cuándo no van a comprender? Habiendo sido salvos por la fe, ustedes se regresan a la ley, siendo libres por la fe en Cristo, de nuevo se colocan las cadenas ustedes mismos, es decir, las cadenas del cumplimiento de la ley. Ahora, eso no quiere decir que el cristiano no va a caminar en la voluntad de Dios, porque la ley es la voluntad de Dios. Por supuesto, vamos a caminar en la voluntad de Dios. Sí, lo que estamos diciendo es que guardar la ley no
sirve de nada en cuanto a la salvación. Nada. Y en realidad, en lugar de salvarnos, la ley nos maldice, nos destruye y nos mata. ¿Por qué? Porque nadie puede guardar de manera completa la ley de Dios. Nadie puede. Por lo tanto, es inútil querer alcanzar el favor de Dios guardando su ley. Esa es la razón. Y por eso nos dice aquí, ¿no? Otra vez, versículo 1, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas que no conducen a la salvación, las obras religiosas de ellos, católicos, adventistas del séptimo día, o mormones, o testigos de Jehová, o los de Ataucusi, que es una religión de aquí del Perú, ¿no? Los israelitas. Inmersos todos ellos en qué cosa? En obras muertas que no le llevan a Dios nunca, nunca. El camino de la ley, de guardar la ley, es un camino de muerte y de maldición. Es decir, como yo no puedo guardar la ley de Dios, la ley me destruye, porque yo no puedo cumplirla. Por eso, esa es la razón. Entonces Dios dijo, ningún hombre pudo salvarse por guardar la ley de Dios. Entonces hay otro camino de salvación, la fe en Cristo. Ya no por esforzarse en guardar la ley, sino poniendo su fe en Cristo. Nada más, eso es todo. Y por eso dice acá el arrepentimiento de las obras muertas. En segundo lugar, de la fe a Dios. Entendiendo, porque arrepentimiento es cambiar de mente, entendiendo que estas obras muertas, obras religiosas, no sirven de nada para ganar el favor de Dios. Habiendo entendido eso, entonces, en segundo lugar, dice, de la fe a Dios. Ahí está el camino de la fe a Dios, no de las obras. Versículo 5, de la doctrina de los bautismos. Ahora, miren con cuidado que no dice solamente la doctrina del bautismo, ¿no? El bautismo que conocemos es el bautismo en agua. El creyente, acá hay un bautisterio, ¿no? El creyente se sumerge completamente, eso significa ha muerto, ha quedado sepultado simbólicamente, sepultado, y luego resucita también con Cristo. Pero no dice de la doctrina del bautismo, sino de los bautismos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, los hermanos que están en el estudio bíblico del día martes, estamos llegando ya a a esa parte del estudio bíblico. En la Biblia hay 7 bautismos, no hay uno solo, hay 7 bautismos. Y seguramente les va a parecer un poco raro. ¿Cómo es esto de 7 bautismos? Nunca hemos escuchado eso, ¿no? Seguramente no lo han escuchado, pero el bautismo en agua es uno de los 7 bautismos mencionados en la Biblia. Y por eso dice acá la doctrina de los bautismos. Por ejemplo, el bautismo en fuego, habla la Biblia de eso, es el bautismo del incrédulo. El fuego en la palabra de Dios indica el juicio de Dios. Y el infierno está hecho de fuego, fuego eterno. Y en el libro de Revelación, Apocalipsis, ahí dice al final, Satanás fue lanzado al lago de fuego, y junto con él fueron lanzados los que siguieron al diablo en su camino. Fueron lanzados, fueron sumergidos en el lago de fuego. Fíjese, es un lago, ¿no? Es porque como fuego líquido en realidad, un lago de fuego.
Y eso es uno de los 7 bautismos. Claro, no es un bautismo bueno, pero señala la condenación más bien, el bautismo de fuego, la condenación, porque bautismo quiere decir sumergido, sumergidos en la condenación en el lago de fuego. Otro bautismo es el bautismo de Israel que atravesó en el tiempo del Éxodo ese bautismo de Dios, aún de manera literal también por en medio del Mar Rojo. Bueno, eso es algo que pueden estudiarlo. Si usted tiene interés, usted puede estudiarlo más a fondo. ¿Cómo puede? Viniendo al estudio del día martes, ahí estudiamos esto, ¿no? Y en realidad también usted puede estudiarlo por internet, ahí está grabadas también las clases. En realidad, aunque usted no venga el día martes, usted puede escucharlo en su casa porque se transmite en vivo por el Facebook, ¿eh? El martes a las 7 de la noche. Bueno, entonces de la doctrina de los bautismos. En tercer lugar, de la imposición de manos. Esto es cuando alguien de los creyentes es enviado para el trabajo espiritual o para el trabajo misionero. Recibe esa imposición de manos o otorgándole autoridad de parte de la iglesia local para trabajar en el campo misionero, en el evangelismo, en el pastorado. Lo siguiente es de la resurrección de los muertos también, ¿no? Una doctrina fundamental de la resurrección de los muertos. Y por último, del juicio eterno, del juicio eterno. Todos estos aspectos básicos de la fe entonces son mencionados y este es el fundamento que no necesita nuevamente aprenderlo porque no vamos a estar aprendiendo eternamente, ¿no es así? Tenemos que crecer. Y esto haremos, dice el versículo 3, a la verdad si Dios lo permitiere, es decir, echar el fundamento a veces nuevamente porque no lo aprendieron bien. Entonces, el fundamento básico de la fe. Ahora, versículo 4, y aquí desde el versículo 4 hasta el versículo 8 entramos a un pasaje muy mal entendido, siempre muy mal entendido. Desde el 4 hasta el 8 es un pasaje que lo utilizan en diversas iglesias para supuestamente demostrar que se puede perder la salvación. Eso de antemano les explico, ¿ven? Y salen unos hermanos ahí, sobre todo en iglesias pentecostales, ¿no? Y le comienzan a decir, hermanito, te felicito porque tú has sido fiel al Señor. Entonces, ¿cuántos años ya eres fiel al Señor? Bueno, yo me convertí al Señor Jesucristo hace 10 años. Ah, ya, muy bien. Sigue adelante, sigue adelante. No, porque si no sigues adelante, no vayas a perder tu salvación. Si no eres fiel, si no eres fiel, puedes perder tu salvación. Y eso no es la enseñanza de la Biblia, eso no es. Cuando una persona ha sido salvo, la salvación que recibió es eterna. ¿Recuerdan ese versículo que hace un momento lo dije? De nuevo, ¿no? De cierto os digo que el que cree en mí, esto está en el libro de Juan, que el que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Si la salvación se podría perder, entonces el Señor Jesús es mentiroso. Escuche bien, analice con mucho cuidado esto, porque este es el fundamento de su fe, hermano, hermana. Si la salvación, como dicen los pentecostales, si la salvación se pudiera perder, entonces Dios es mentiroso.
Porque Dios ha dicho que el que cree en Cristo tiene vida eterna. Y si yo creí en Cristo y recibí vida eterna, y después de 2 años yo he comenzado de nuevo a vivir como vive el mundo, en el pecado, ¿cuánto tiempo, según esa idea de ellos, cuánto tiempo duró mi vida eterna? ¿Cuánto tiempo duró supuestamente la vida eterna que Cristo me dio? ¿Cuánto duró? 2 años duró. Y después de 2 años, como ya no soy fiel al Señor, después de 2 años perdí la vida eterna. ¿Fue 2 años es eterno? O es eterno o no es. Porque si mi vida eterna que Dios me dio ha durado 2 años, entonces nunca fue eterna. ¿Cuánto dura la eternidad? Siempre, no hay límite, no hay medida. Lo eterno es imposible de medirlo porque nunca termina. Y el Señor dice que el que cree en mí tiene vida eterna. No tiene una vida eterna que dura 2 años. Y si duró 2 años, entonces el Señor Jesús es mentiroso. ¿Se da cuenta la importancia de entender esto? La salvación no se pierde. Ahora vayamos a una pequeña comparación. Usted es hijo, por supuesto, de 2 padres, ¿no? De su papá, de su mamá. Usted lleva los genes de papá y mamá en su sangre. Nadie le puede quitar a usted esos genes, esa sangre de papá y mamá. Nadie se lo puede quitar. Ahora, le pueden hacer cirugía estética y cambiar un poco el rostro, pero usted sigue llevando la sangre de papá y mamá, ¿no es cierto? Se puede cambiar usted su nombre y se puede cambiar el apellido, pero aunque se cambie el apellido, usted sigue siendo hijo o hija de sus padres. Eso nada puede cambiar el hecho de que usted lleva en su cuerpo entero los genes de papá y de mamá. ¿No es así? Así es. Ahora, si usted ha creído en Cristo, usted es un hijo de Dios. Usted ha pasado a ser un hijo o una hija de Dios al creer en Cristo. Y de la misma manera, si yo soy hijo, en el caso mío, mi padre se llamaba Teodoro y ya está con el Señor. Mi madre se llama Berta. Entonces yo soy hijo de Teodoro y Berta y eso es, en realidad también eso es eterno. Es imposible. Yo no me puedo sacar la sangre de mi papá o de mi mamá. Yo llevo los genes de ellos dos. Ahora, usted lleva los genes de Dios, porque usted es un hijo de Dios. Usted es una hija de Dios. ¿Se puede usted sacar los genes de Dios para dejar de ser hijo de Dios o hija de Dios? No se puede. Si usted ya es un hijo de Dios, va a seguir siendo hijo de Dios eternamente. Yo soy hijo de Teodoro y Berta eternamente. No hay forma de cambiar eso. Usted es hijo de Dios eternamente, desde el día que usted puso su fe en Cristo. Ahora, ¿qué sucede si usted se lanza nuevamente a una vida de pecado? Dios le puede disciplinar. Dios le podría disciplinar. Y eso dice la Biblia, que Dios disciplina a sus hijos. Pero dése cuenta una cosa importantísima. ¿Por qué le disciplina a Dios? ¿Porque dejó de ser hijo de Dios? ¿Porque perdió la vida eterna? No, al contrario, Dios le disciplina porque usted sigue siendo hijo de Dios. Un hijo de Dios desobediente. Y por eso le puede caer la mano de la disciplina de Dios. Pero usted no dejó de ser hijo de Dios. Si yo tengo algún hijo que se ha ido en un camino
descarriado, ¿no? Aún de esta manera se puede hacer la comparación humanamente. Una familia que tiene unos padres que tienen un hijo descarriado, lamentablemente, se lanzó en el camino de delincuencia o de algo así. Se lanzó a vivir una vida descarriada completamente. Una pregunta, ¿dejó de ser hijo de sus padres este descarriado? No, no dejó de ser hijo. Está viviendo en desobediencia. Y los padres no van a decir, nunca jamás es este ya nuestro hijo. No se puede. Lo que va a pasar con los padres es que van a sufrir bastante por ese hijo descarriado. ¿No es así? Ahora, si esto es humanamente hablando, nosotros pecadores nunca decimos, mi hijo se descarrió, por lo tanto ya dejó de ser mi hijo. Nunca hacemos eso. Y entonces, ¿cómo Dios? Cuando uno de sus hijos se lanza otra vez a la vida mundana, Dios va a decir, este ya no es mi hijo, ya le quito la vida eterna y además ya no es mi hijo. Si el hombre pecador no hace eso, ¿lo haría Dios? Decir, mi hijo está viviendo en pecado, por lo tanto yo le quito la salvación. ¿Haría Dios eso? Así que por todos lados se puede entender con mucha claridad la salvación que Dios nos ha dado. No se pierde, sino que es eterna. Y en la Biblia hay varios casos de creyentes que estaban andando en pecados muy fuertes. Ahí están esos ejemplos. Y vayamos a ver uno de ellos que está, ahora hay que ir a la Biblia, no está copiado aquí, pero vayamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios en el capítulo 5 dice allí, ¿no? Leemos Primera de Corintios 5. Se oye por todas partes que hay entre vosotros fornicación. Ahora, esta es una iglesia compuesta por creyentes, pero había un problema grande de pecado en medio de ellos. Y por eso Pablo tiene que reprenderlos duramente. Por esa razón, se oye por todas partes que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tenga la mujer de su padre. Ahora, este es un creyente que está viviendo con su madrastra, ¿no? Con la mujer de su padre, viviendo sexualmente con su madrastra. Eso había en esta iglesia. Y versículo 2, y vosotros estáis hinchados y no tuvisteis antes luto para que fuese quitado de en medio de vosotros el que hizo tal obra. Porque yo ciertamente como ausente en cuerpo, mas presente en espíritu, ya he juzgado como presente a aquel que esto así ha cometido. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, congregados vosotros y mi espíritu. Ahora notemos que Pablo está ausente de ellos, ¿no? Pablo está muy lejos de los hermanos de Corinto. Justamente por esto les manda esta carta y les reprende terriblemente porque merecían ser reprendidos con toda dureza, porque toleraban estos pecados en medio de la iglesia. Entonces, otra vez el versículo 3. Porque yo ciertamente como ausente en cuerpo, mas presente en espíritu, ya he juzgado como presente a aquel que esto así ha cometido. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, congregados vosotros y mi espíritu, con la facultad de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás
para muerte de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Se dan cuenta el versículo 5? Este hermano, ¿no?, que está viviendo con su madrastra. Y no era el único, porque decía que varios allí en esa iglesia andaban en fornicación. Este no era el único, pero Pablo instruye como mandamiento: reúnanse y con mi presencia en espíritu, aunque no estoy presente con ustedes, pero en espíritu sí estoy. Y además con la facultad de nuestro Señor Jesucristo, el tal, versículo 5, sea entregado a Satanás para muerte de la carne, es para que muera. Pero su espíritu será salvo en el día del Señor Jesús. Eso es lo que dice. Él tiene que ser entregado a morir. Y su espíritu, él fue salvo, sigue siendo salvo. Este que comete ese pecado sigue siendo hijo de Dios. Nunca perdió su salvación, pero tiene que ser entregado a la muerte. Su cuerpo, no su espíritu, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Bueno, otros muchos pasajes podríamos mencionar, hermanos. No se pierde la salvación. La persona que recibió vida eterna, la vida eterna que recibió es eterna. No se pierde. Y si se perdiese la salvación, Dios ha pasado a ser mentiroso. ¿Comprende usted? Sería Dios mentiroso si la vida eterna se pudiera perder. ¿No es así? Y además, la vida eterna no depende de lo bueno que yo sea. No depende de mi bondad. No depende de mi fidelidad. Dependió de algo perfecto, la obra perfecta de Cristo en la cruz. Y su obra de salvación por mí ya ha sido perfecta, ya ha sido completa, ya está terminada, consumada. No le falta nada a la salvación que Cristo me dio. Gloria a Dios por eso, porque la salvación no es una obra del hombre. La salvación fue una obra de Dios, del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios por eso realmente, ¿no? Ahora volvemos entonces a este pasaje que tenemos en la hoja y, como decía, no nos alcanzará tal vez el tiempo en este momento, pero comenzamos a examinar el pasaje desde el versículo 4 hasta el versículo 8. Porque es imposible que los que una vez recibieron la luz y que gustaron el don celestial y que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y que asimismo gustaron la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero y han caído en apostasía, ser renovados de nuevo por arrepentimiento, crucificando otra vez para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que embebe la lluvia que muchas veces viene sobre ella y que engendra hierba oportuna a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Mas la que produce espinas y abrojos es reprobada y cercana de maldición, y cuyo fin es ser quemada. Entonces, ¿cuántas veces ha sido mal comprendido este pasaje? Muchas veces. Entonces viene un hermano pentecostal y va a decir: ya ves, hermano, cómo se pierde la salvación. Ahí está, Hebreos capítulo 6. Ahí está.
que no pueden otra vez crucificar al Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque ya perdieron su salvación. ¿Cuál es la explicación? Recuerdan la gran importancia de entender el contexto del libro que estudiamos en la Biblia. A los hermanos que están en la escuela pastoral del día martes, una de las cosas que bastantes veces les vuelvo a preguntar, ¿no? ¿Qué es lo que usted hace al comenzar a estudiar un versículo o un pasaje bíblico? ¿Qué es lo primero que tiene que saber? Entonces ya saben la respuesta. A veces se olvidan, por eso les vuelvo a preguntar. ¿Qué debo entender primerito al estudiar cualquier versículo de un libro de la Biblia? ¿Qué debo entender primerito? El contexto del libro. O sea, el tema, porque contexto es tema simplemente. Antes de estudiar Hebreos, debo entender el tema del libro de Hebreos. ¿Recuerdan el tema a quienes está dirigido el libro de Hebreos? ¿Se acuerdan? ¿Ah? A los de Israel. ¿Está dirigido a la iglesia que somos nosotros? No, pero está en la Biblia para que nosotros aprendamos. Aprendemos mucho, es indispensable lo que aprendemos en Hebreos. Pero el libro de Hebreos no ha sido escrito para los creyentes de la iglesia. ¿Para quién ha sido escrito? Para los judíos, para Israel. ¿Ok? Entendemos que ese es el contexto de Hebreos. Empezando con el título nomás, porque Hebreos quiere decir israelitas, ¿ve? Entonces, la razón de entender totalmente equivocado este pasaje es por no tener en cuenta el contexto, por no tener en cuenta que Hebreos no está escrito a la iglesia, está escrito a Israel. Incluso al ser escrito a Israel, abarca dos grupos dentro de Israel. Los creyentes en Cristo, israelitas que creyeron en Cristo, pero también los israelitas que no creyeron en Cristo. Es decir, va dirigido a la nación entera de Israel. A todos los que son israelitas está dirigido el libro de Hebreos. He ahí la clave para no entender equivocadamente este pasaje. ¿Por qué razón? Porque las referencias, por ejemplo, a una tierra, versículo 7, porque la tierra que embebe la lluvia, que muchas veces viene sobre ella y que engendra hierba oportuna a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, mas la que produce espinas y abrojos es reprobada y cercana de maldición, y cuyo fin es ser quemada. Este pasaje se refiere exactamente a la historia del pueblo de Israel y no tiene nada que ver con la iglesia, sino con la historia de Israel. Israel, la nación judía, ellos son aquella tierra que recibió la lluvia de Dios y la lluvia de Dios debería producir bendición de Dios en la tierra. Pero había un problema. Israel era aquella tierra, versículo 8, ellos eran. A lo largo de muchos siglos, Israel era la tierra que produce, ¿qué dice verso 8? Espinas y abrojos. En lugar de producir hierba y alimento como resultado de la lluvia, y ahora recordemos, la lluvia es la palabra de Dios. Eso dice en Isaías, como desciende la lluvia, así será mi palabra. Entonces, la lluvia que desciende del cielo representa la palabra de Dios. Y en el caso de Israel, aquella lluvia celestial, en lugar de que produzca normalmente alimento y bendición, ¿qué es lo que produjo la nación de Israel? Espinas
y abrojos. No produjo la palabra de Dios en Israel obediencia ni tampoco fruto espiritual. ¿Cuál fue la historia de la nación de Israel? Una continua rebeldía contra su Dios. Ellos eran la nación santa, a pesar de ser la nación santa de Dios, desde el tiempo de Moisés, rebelándose continuamente contra Dios. Así que, y luego viene el tiempo de los jueces. Después de Moisés viene el tiempo de los jueces. Por unos años vuelven a Dios y por otros años otra vez en idolatría, en muchos pecados. Y como Dios les castigaba, se arrepentían, pero después se olvidaban de Dios otra vez en la idolatría y en rebelión a Dios. Y Dios les castigaba y se arrepentían por un tiempo nada más. Y así, incesantemente, terminó el tiempo de los jueces, vino el tiempo de los reyes y otra vez en desobediencia grande contra Dios. Y terminó el tiempo de los reyes y vino ese periodo intertestamentario y vino Cristo, y al venir su Salvador de Dios mismo, Cristo, a ellos, ¿cuál fue el resultado? Lo aborrecieron y lo mataron. Por lo tanto, Israel es esa tierra maldita, porque así dice, verso 8, mas la que produce espinas y abrojos es reprobada y cercana de maldición, y cuyo fin es ser quemada. No está hablando de la iglesia, está hablando de la historia de Israel a través de muchos siglos. Y cuando equivocadamente lo aplican a la iglesia, ahí vienen doctrinas totalmente fuera de su contexto, totalmente equivocadas. ¿Ve? Bueno, ya no tenemos tiempo de terminar esta explicación. Entonces el próximo domingo va a ser muy interesante. Pero usted tiene una tarea para esta semana. ¿Cuál es la tarea? Que usted lea el libro de Gálatas, ¿no? Para ver qué papel ocupa la ley en la vida de un creyente. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra y todo lo que es necesario recibir de ella, aprender de ella. Por ella vivimos, Señor, por el alimento que está en tu palabra. Gracias, Padre Santo, te damos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, les rogamos ponerse de pie un momentito para cantar el último himno.